Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, lo prometido. En este video voy a contarles algo realmente muy personal. Y es cómo fue que desperté. ¿Qué situaciones claves pasaron en mi vida desde que yo era una persona simple, común, como millones en este planeta? Es decir, que mi vida giraba en torno a una rutina basada en comer, dormir, trabajar y poco más que eso. Y de allí llegar a un punto al partir del cual entendí todo lo que estaba pasando. Todo. Bueno, quizás te sientas identificado con lo que te voy a contar, o te está pasando justo ahora algo similar. Por eso no te pierdas este video y te invito a que te quedes hasta el final. Realmente te va a sorprender. Bien, enseguida comenzamos. Bueno, comenzamos. ¿Cómo fue que desperté? En mi vida hubo tres hitos muy importantes que podría decir que fueron los causantes del despertar de mi conciencia y que me dieron pautas de que algo no estaba bien. El primero, desde que tengo uso de razón, recuerdo que siempre hubo cosas que me preguntaba, sobre todo en el tema religioso, ya que yo me crié en una familia católica. Pero no solo eso, sino que durante mi juventud participé de forma activa en la religión, ya que integré un grupo de la iglesia que se llamaba Acción Católica. Pero como yo quería no solo vivir como lo llaman los católicos, una vida de laico comprometido, sino que además quería llevar a la práctica todo ese sentimiento que tenía en ese momento. Es decir, un sentimiento de tratar de ayudar a los demás, de ser un servidor o de seguir de alguna forma los pasos de Jesús, su misión evangelizadora, que era la de llevar su palabra, su enseñanza y sus principios e ideales. Es decir, como que me tiraba bastante el tema de la religión. Por eso, posteriormente me sumé a otro grupo llamado Grupo Misionero, donde integrábamos muchos jóvenes que salían a misionar. Es decir, que no solamente este grupo se trataba de reunirse en la iglesia, e ir a misa y cosas por el estilo, sino que además tenía la convicción y la idea de salir, a hacer trabajos de campo, hacer bueno, como quien dice, a foguearse, ¿no? Con la realidad. Entonces íbamos a diferentes lugares, generalmente pueblitos pequeños o barrios humildes. La idea era la de hacer algo similar a lo que hacen los testigos de Jehová, que te van de puerta en puerta tratando de ganar adeptos. Entonces lo que nosotros veíamos era que nos estaban quitando mucha gente. Entonces dijimos, no puede ser, no vamos a dejar que estos se lleven más gente a su religión. Y era como una especie de guerra, ¿viste? Ah, no, vos te ganaste a la abuelita de la esquina, perfecto, entonces la señora del negocio es nuestra. Y así por el estilo. Pero además, aparte, nosotros teníamos un plus extra, y era que siempre le llevábamos algo a la gente, como mercadería, alimentos, alimentos no perecederos, ropa, etcétera. Y era algo que ellos no hacían. Bueno, tengo que aclarar que eso era antes, ¿sí? Ahora, obviamente, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, yo hice muchos videos donde hablo sobre la religión y bueno, y a muchos no les gusta, no les gustó y por ahí me lapidaron y en fin. Como para que sepan que todo lo que yo hablé o hablo sobre religión es con conocimiento de causa, porque yo estuve ahí, estuve del lado de adentro. Es decir, que conozco perfectamente cómo funciona el tema de las religiones. Y bueno, muchos se molestan, pero la idea no es mi intención cambiar de religión a nadie, ni mucho menos.
Bueno, recapitulemos. Entonces les contaba que durante mi juventud tuve una especie de golpe espiritual, tocado por un gran sentimiento de amor, bondad, altruismo y de querer ayudar al prójimo. Y yo lo atribuía a la religión, como un don de Dios si se quiere. Pero por otro lado tenía muchísimos interrogantes o dudas respecto a la iglesia, como así también a la religión en general. Para no extenderme mucho, solo voy a citar algunos ejemplos. Como ser el tema de la creación, me pareció una historia realmente infantil, lo que dice el relato bíblico del Génesis, ya que había muchas cosas que no concordaban con esa versión. Sobre todo con pruebas reales que se encuentran en nuestro mundo y que están al alcance de cualquiera que quiera investigar, y que no encajan de ninguna manera, como por ejemplo la existencia de civilizaciones muy avanzadas anteriores a nuestra era, construcciones en todo el mundo que nos hablan de eso, también la existencia de otras religiones, por ende de otros dioses. ¿Nunca se preguntaron cuál de todos los dioses es el verdadero? Qué raro, ¿no? Porque cada uno defiende a su dios a capa y espada. Bueno, la existencia incluso de otros seres fuera de nuestro planeta, como los extraterrestres, etcétera. Y además la existencia de otras formas de vida que no encajan a la descrita en la Biblia, como la de otras humanidades o la de otros tipos de, no sé, Homo sapiens que evidentemente vivieron y habitaron en este planeta, etcétera. Todo eso me hacía desconfiar y dudar, ya que no me servía mucho aquello de que los caminos del Señor son misteriosos. Viste que ellos todo lo arreglan con eso. Cualquier cosa que no encaja o que no entendemos, los caminos del Señor son misteriosos. Bueno, la verdad que deben ser muy misteriosos porque nuestro mundo está plagado de ellos, ¿verdad? Bien, todo esto tal vez hizo que buscara respuestas dentro de la misma iglesia. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que fue por temor. Así es. Miedo a que todo lo que yo pensaba sea malo. Y por eso un cierto temor a Dios y que aquel pensamiento que muchos poseen de que quizás estemos blasfemando contra Él o que estemos pecando al desconfiar o cuestionar lo que dice la Biblia. Y tal vez cuando muriera iría al infierno o sería castigado por eso de una forma terrible y condenado al fuego eterno, ¿verdad? Ahora, la verdad, ahora el solo pensar en eso me causa gracia. Obviamente no encontré ninguna respuesta en la iglesia. Al contrario, salí más confundido que antes, porque debo decirles que adentro es peor. O sea, es peor el temor a Dios y el respeto a lo que la iglesia siempre impuso como verdad absoluta. O sea, es sagrado. Por lo tanto, no puedes ni siquiera preguntar esas cosas, ya que seguramente te echarán a patada. En fin, eso quedó ahí. Al tiempo me fui y dejé mi vida religiosa misionera entre comillas, definitivamente. Pero me fui con, como quien dice, con la sangre en el ojo, por no encontrar respuestas. Tengo que hacer un alto en este punto. Sé que muchos de ustedes o muchos de los que nos siguen son creyentes y quiero decirles que no estamos acá para burlarnos ni faltar el respeto absolutamente a nadie. Cada uno es dueño de creer en lo que quiera. Libre albedrío, queridos amigos. Sé que hay muchas personas que se consideran despiertos y como ya dejaron de creer en las religiones
como que se burlan y menosprecian a los que aún siguen creyendo en alguna religión en particular. El tema es que el hecho de que sigan creyendo no significa que sea malo. De hecho, yo creo que las religiones en su momento sirvieron mucho y nos ayudaron mucho en nuestra evolución, sobre todo en el lado espiritual. Pero hasta ahí, porque en este punto nosotros ya tenemos que pasar a otro nivel, tenemos que dejar esas creencias, dejar las religiones, dejar de lado. Quizá en su momento fueron útiles y nos sirvió. Incluso ahora hay muchas personas religiosas que son realmente buenas y pueden ser mucho más buenas o mejores personas que la mayoría de nosotros, porque en cierta forma eso les ayudó a cambiar, a mejorar, a ser mejores personas, a dejar de lado cosas malas, por ejemplo. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene diferentes niveles de evolución. Entonces, para nosotros, en su momento quizás nos sirvió y nos ayudó. Ahora ya no. Ahora nosotros pasamos a otro nivel, pero a otras personas sí. Y seguramente en esta encarnación no lo dejarán de lado. Quizás en otras vidas ya dejen de lado el tema de las religiones y los dioses y todo lo relacionado a eso. Pero por ahora no están preparados, así que no podemos nosotros pretender que estemos todos iguales en un mismo nivel, porque eso no va a suceder. Así que el hecho de que ellos sigan creyendo no significa que la religión sea mala. Que hayan cosas con las que no estemos de acuerdo, esa es otra cosa. Pero bueno, les prometo que vamos a hacer un video donde vamos a hablar específicamente de la religión. Pero como les dije, eso es para otro capítulo aparte, porque la verdad es muy extenso y complicado el tema. Así que lo dejamos ahí. El otro hito que me marcó y que sí tuvo influencia en mi despertar fue mucho tiempo después, cuando tenía aproximadamente 33 años. Yo ya había formado una familia, me había independizado, tenía un buen trabajo y tenía todo lo que una persona normal y común posee y ambiciona. Y cree que con todo eso ya tiene su vida resuelta. Y que básicamente se reduce a tener una familia, una casa, un buen trabajo, una estabilidad económica. O sea, si uno tiene eso y no posee mayores problemas, ya es feliz. Es decir, ¿debería ser feliz? ¿No es lo que la mayoría buscamos? La verdad que qué limitados que somos, ¿verdad? Bueno, yo me di cuenta de que no, no es así. Esa no es la felicidad ni mucho menos. ¿Y cómo me di cuenta? Cierto día volvía de mi trabajo, como tantos otros. Recuerdo que trabajaba prácticamente todo el día y volví a mi casa ya muy tarde, entre las 22 y las 23 horas. Y llegaba a mi casa casi a medianoche. Siempre lo hacía en micro o en bus. Entonces veía otras personas que, al igual que yo, se veían cansadas. Nadie hablaba con nadie. Cada uno sumido en sus cosas, en su mundo. Vaya a saber en qué pensaban. Seguramente en sus problemas, en cómo fue su día, en su familia, que seguramente los esperaba al llegar a casa, y y en lo que tendrían que hacer al otro día. Entonces tuve un pensamiento muy profundo, tuve una epifanía. Ya. Bueno, me puse a pensar que cómo podía ser posible que toda mi vida se había consumido o, digamos, se había resumido a eso.
que al parecer eso era todo, y me di cuenta cómo todos los días eran iguales, es decir, me levantaba muy temprano, llevaba a mis hijos al colegio, luego iba a mi trabajo, al mediodía apenas tenía tiempo de volver para comer, comer algo, y regresar enseguida al trabajo, y hasta la noche. Y como dije, volvía muy tarde, y la mayoría de las veces encontraba a mis hijos durmiendo, ya que al otro día debían levantarse temprano para ir a la escuela. Incluso mi compañera, mi esposa, eh, con quien solo intercambiábamos unas palabras y luego a dormir. Y así era todos y cada uno de los días. La misma rutina de lunes a sábado. Bueno, solo los domingos podría decirse que eran diferentes y de descanso, pero nunca alcanzaba, ya que el lunes volvía más cansado de cuando me fui. Entonces me puse muy triste y preocupado, y me agarró cierta depresión, ya que no podía creer que eso era todo, que mi vida terminaba allí. Y prácticamente ya había hecho todo. Tenía una familia, un trabajo, una casa, responsabilidades todos los días. A mis amigos ya no los veía casi nunca. Las juntadas y salidas habían quedado atrás hace mucho, ya que todos se habían convertido en lo mismo que yo, una copia fiel, tipos autómatas ligados a una vida rutinaria. Todo eso solo con apenas más de 30 años. Entonces pensé, ¿esta es la vida que me espera de ahora en más? O sea, por otros 30 o 40 años más. Y seguramente sería así, ya que recordaba a las personas que conocía mayores que yo, y ellas seguían haciendo lo mismo. E incluso veía en ese bus personas más grandes o más viejas, y seguían haciendo lo mismo, algunos tal vez con más de 60 y 70 años. Y después de eso, ¿qué seguía? Un retiro, seguramente, porque se terminó tu vida útil, con tus hijos ya crecidos, quizás una pensión, y en el peor de los casos, olvidado en algún asilo. Y solo quedaba esperar, esperar tu muerte como una forma de salir de todo eso. Luego pensé en mis padres, a quienes casi no veía nunca, porque no tenía tiempo, porque el único tiempo que me quedaba lo usaba para mí, para hacer mis cosas, para descansar, o alguna vida social, que era casi todos los domingos. Ellos ya estaban jubilados o retirados, y tal vez lo único que querían era ver y estar con sus hijos, pero nosotros vivíamos en nuestro mundo. Entonces tuve miedo, ya que lo mismo me pasaría a mí. O sea, un buen día mis hijos crecerían y se irían. Y tal vez así como yo, rara vez se acordarían de ir a verme, y eso la verdad me entristeció aún más. Además de que me trajo a la realidad de lo que estaba haciendo. Después de todo eso, de semejante revelación que tuve, imagínense cómo estaba, a punto del suicidio, en pleno autobús. Y los miraba a todos, cómo seguían en su mundo, y tuve ganas de salir gritando, o de pararme en medio del autobús y decir, ¡No! ¿Se dieron cuenta de que somos pollos? ¡Somos pollos! ¿Qué no se dan cuenta que al parecer vivimos en una especie de granja? Bueno, pero como seguramente nadie me daría bolilla y a lo sumo me mirarían con cierto temor y diciendo, ¿y este loco? Seguramente me agarraría de los pelos y saldría corriendo y gritando, ¡Soy un pollo! ¡Soy un pollo! Pero bueno, no hice nada de eso, ya que seguramente terminaría en un manicomio.
Me tragué mi revelación y quedé mucho más preocupado por eso. Y con un enorme interrogante sobre de que si éramos una especie de granja humana, la pregunta era ¿cómo salir de ella? Además de que, si eso era así, ¿qué había fuera de la granja? Y sobre todo, lo más importante, ¿quiénes eran los granjeros? Cosa que luego el querido Salvador Freixedo, uno de mis mentores, se encargaría de confirmarme a través de su libro justamente llamado La granja humana, que era así como yo pensaba. Bien, el tercer hito, y para mí el más importante, y el que marcaría definitivamente mi despertar, ocurrió un tiempo después, cuando decidimos viajar con toda mi familia a un lugar donde mi padre tenía unas tierras, una finca que había dejado abandonada, porque al parecer ya estaba muy grande y se sentía sin fuerzas para seguir, digamos, con ese trabajo. Y bueno, él ya no pudo hacerse cargo más de ella. Y en una reunión familiar decidimos de que aquello no podía quedar así y que entre todos deberíamos hacernos cargo de eso. Así que por eso viajamos a ver al campo. Y así fue como nos encontramos recorriendo el lugar con mis hermanos, mi cuñado, mi papá y los peones que cuidaban la hacienda. Recuerdo que estábamos cerca de un río y en un determinado momento, cuando ya emprendimos el regreso a casa, escucho a una de mis hermanas gritar: «Mirá, los extraterrestres, los extraterrestres». Entonces yo me doy vuelta, porque ellos venían un poco más atrás, y veo cómo delante mío estaba pasando una nave, sí, una especie de globo volador, pero no era el típico ovni que todos conocemos, ese gris metálico en forma de platillo dado vuelta, que tantas veces vimos en películas o en algunas fotos tomadas por aficionados. Este era completamente diferente, era más redondo y según creo, tomando en cuenta la distancia y mi posición, mediría no más de 3 metros y era de un color blanco la parte de abajo, o sea, como la panza de un sapo. Y la parte de arriba, un color verdoso y con una forma rugosa, como el lomo de un sapo, tal cual. A tal punto que mi cuñado recuerdo que gritaba: «Mira el sapo volador, mira el sapo volador». Yo jamás había visto algo semejante, ni siquiera en dibujos. Por eso es que nos quedamos pasmados con esa visión. Yo en ese momento llevaba una cámara de sacar foto, así que le saqué varias fotos e incluso lo filmé, por lo que estaba muy contento ya que podría contar lo sucedido y mostrar las pruebas a los incrédulos, bueno, a todos. Pero para mi decepción me daría cuenta luego de que ninguna de las fotos que tomé salieron, como así tampoco salió la filmación. Solo se logró filmar un poco cuando ya estaba muy muy lejos. Bueno, este hecho me afectó realmente muchísimo, a tal punto que me puse a investigar, ya que yo en realidad siempre creí en la existencia de los extraterrestres, es decir, en que existen otras formas de vida fuera de nuestro planeta, y que no podemos ser los únicos en el universo, pero al igual que muchos, solo sabía de la existencia de los famosos grises, es decir, seres con esa forma, con ojos almendrados, ojos grandes, y nada más. Bueno, y los típicos platillos, ¿no? Como ya les dije. Por eso es que al ver de tan cerca ese nuevo tipo de nave, objeto o lo que sea, me dejó realmente trastornado. Entonces, ¿qué fue lo que vimos aquel día? Fue una nave intraterrena, perteneciente a seres intraterrestres que habitan en el interior de nuestro planeta.
que bueno, eso obviamente lo supe mucho tiempo después. Lo bueno de todo es que gracias a eso es que decido investigar. Y eso significó que yo pueda enterarme de la existencia de muchos otros tipos de seres, de razas diferentes, digamos, extraterrestres, intraterrestres, seres sutiles de otras dimensiones, cientos de seres que vinieron en el pasado y nos visitaron y nos visitan ahora, y que pueblan el multiuniverso ya que el mismo hierve de vida, como muchas veces lo dije. Además, me sirvió para conocer a muchos otros investigadores del tema, ufólogos, contactados, canalizadores, y la enorme casuística que existe al respecto. Y como dije, este acontecimiento permitió que yo pueda investigar y enterarme de infinidad de cosas que hasta ese momento yo ni siquiera sabía de su existencia. Y muchas otras que las sabía o al menos lo sospechaba, pero pude comprobarlas y verificar su veracidad. Así es como pude abrir mi mente a un mar de información y que siempre estuvo allí. En otras palabras, pude despertar mi conciencia, que hasta ahora la tenía dormida. Y una vez que conseguí eso, empecé a acceder a toda esa información que estaba en la misma. Porque, como dije en mi video anterior, la conciencia no se borra, simplemente está dormida. Y es allí donde se encuentra guardada todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo vida tras vida y en cada encarnación. Así es, queridos amigos, el conocimiento es el primer paso hacia la libertad, porque descubrí que realmente tenía razón. Vivíamos en una granja humana, y había comenzado a averiguar cómo salir de ella. Porque gracias a todo esto que les conté y que marcó tan fuerte en mi vida, es que luego de eso ya nada volvió a ser lo mismo, porque había despertado. Entonces veía al mundo con otros ojos, de otra manera, y todo me parecía extraño y sin sentido. Nuestra forma de vida, de educación, los medios de comunicación, la religión, sobre todo la religión. Bueno, el sistema económico, el sistema de salud, los gobiernos y sus fronteras, las personas y sus leyes, los nacionalismos y todos los ismos. Era como si alguien me hubiese quitado un velo a través del cual veía pasar la vida. Pero desperté y estoy aquí, ayudando a otros también a despertar y a ver la vida con otros ojos, desde otra perspectiva. Pero, ojo queridos amigos, el despertar no es nada sencillo y nada bello. Todo lo contrario, trae dolor, rechazo y en muchos casos soledad e incomprensión, ya que los tomarán por locos y hasta se reirán de ustedes y se burlarán. Pero ese es otro tema, un tema para otro video donde vamos a hablar de todo lo que significa estar despierto, de las cosas por las que tienen que pasar, pero no quiero asustarlos con esto, ni quiero desanimarlos, porque también se van a dar cuenta cómo después de eso jamás querrán volver a estar dormidos y jamás querrán volver a encarnar en este plano. Bien, dejamos aquí. Nuevamente les pido a cualquiera que esté pasando por una situación similar que me mande un mensajito, que me escriba, que ponga su comentario. Y si algo no entendió o algo le parece complicado, confuso o dudoso, que me lo hagan saber. Y yo con gusto, bueno, voy a tratar de ayudarles.
Bien, no se olviden de suscribirse al canal porque más allá de este tema vamos a continuar con esos seres quienes me han elegido para brindar información a toda la humanidad y con quienes tengo contacto directo. Vamos a seguir trayendo cantidad de información que hasta ahora no la conocíamos, no la sabíamos, no la sabemos, y realmente es información valiosísima y es información que muchos de nosotros nos pasamos la vida tratando de averiguar y ahora lo tenemos ahí, a mano, a nada, ¿sí? Podemos preguntar lo que queramos y bueno, me dijeron que todas nuestras dudas, todo lo que nosotros queramos saber, se nos va a ir revelando de a poco. Así que nada, no tenemos tiempo, ya sabemos todo lo que se viene, así que no nos queda otra, chicos, a informarnos. Un abrazo a todos, suscríbanse al canal, traten de invitar a la mayor cantidad de gente a que se sume a esta enorme movida. Y bueno, muy pronto estaremos saliendo en directo a través de nuestra radio. Y bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Chau, chau.